Mucho se dice o se comenta en las redes sociales por las increíbles declaraciones, etiquetada, incluso ya lo tiene en su cuenta de Instagram, que lo va a poner etiquetado, ahí le tiene lo tiene al comienzo de su perfil, Mayer Mizrachi. Mucho se ha dicho de lo que dijo, que fue una entrevista corta, breve, precisa, concisa, diciendo a los cuatro vientos a nivel mundial lo que él piensa de lo que él pensaba desde 2016 sobre todo lo que le hizo el gobierno perseguidor de la Tortuga, de Juan Carlos Varela, perseguidor, lleno de odio, lleno de rencor, esas cosas acumuladas allí. Buenas noches, niños. Y buenas noches para todos los que están, ¿verdad? Espero que lo estén disfrutando, porque yo estoy todavía saboreándome esa frase tan violenta, tan llena de pasión, tan llena de amor, tan llena de cosas ricas, no, sabrosas, deliciosas en esa frase. Pero muchos se han olvidado de la mamá de Mayer. De hecho, todo el mundo le dice la mamá de Mayer, pero ella tiene nombre. Y vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Por supuesto que sí. Vamos a ver la mamá de Mayer. Aquí está. Por 9 años, al público o ante el público he guardado silencio. Rebeca Matalón. Es que yo ni siquiera sabía cómo se llamaba. Solo la conocía por la mamá de Mayer. Vamos a escuchar, porque lo tiene en esta página que se llama Cristina González de Carmona, abogada. Ahí está. La página, síganla. Yo la voy a seguir. Pero vamos a ver esto, ¿no? Aquí. Este más que interesante post. Por 9 años, al público o ante el público he guardado silencio, nunca he hablado. Solo me dediqué a acompañar a mi hijo y darle fortaleza. Hoy les digo, lo que sufrimos casi una década no tiene nombre y no se lo deseamos a nadie. Quiero agradecerle a mis abogados por defenderme. Uno de mis mayores privilegios, y lo he dicho abiertamente, haber tenido la capacidad económica de haber tenido una defensa legal, y siempre he guardado un pesar en mi corazón por aquellos quienes están en circunstancias similares a mí, que son miles de panameños que no tienen la capacidad de defenderse. Porque después de lo que yo viví, lo último que yo necesito es acercarme al fuego. Cualquier otra persona en mi puesto no regresaría a poner su vida en riesgo. Por 9 años, al público o ante el público he guardado silencio, nunca he hablado. Nunca he hablado. Y nosotros tengo que decir que eso es muy admirable. Muy admirable. Todo el daño psicológico que esto le pudo haber causado a la familia de Mayer. Muchas veces pensamos en Mayer, pero quien más sufrió indudablemente fue su mamá. Eso no lo podemos discutir. Eso no me lo puedes discutir. Tienes que estar de acuerdo conmigo de que la mamá es la persona que más ha sufrido, y se nota que Mayer lo reconoce y lo entiende, porque a la mamá la tiene siempre en el primer lugar. Y un hombre que valora y ama a su madre es un gran hombre, indiscutiblemente. Valoren a sus madres cuando las tengan con vida. Ese es un consejo que les da el Juno. Valoren a su mamá, porque para bien o para mal, esa es la que te trajo al mundo, esa es la que te dio amor, esa es la que estuvo contigo en las buenas, en las malas y en las peores. Y siempre, siempre te va a amar. Ahora, hay madres que no aman a sus hijos, o probablemente no tienen esa vocación de madre, pero son las menos, y tendrán sus razones. No las juzgo. No tengo derecho, no soy quien, ni soy nadie para juzgarlas.
Lo que sí puedo decir es que si hay alguien que ama a Mayer, sin duda es su mamá. Y no sé, yo creo que Mayer no está casado, pero la mujer que esté con él sí va a tener una suegra difícil. O tal vez no, o tal vez no. Probablemente no. Tal vez ella le va a decir a ella, pobrecita hija, ¿con quién te metiste? Una cosa así. Ya me lo imagino. Experiencias propias. Nada, lo he gozado, lo he disfrutado. Me he contenido las lágrimas porque es muy fuerte. Esto es muy duro y yo tengo que decir que admiro mucho, sobre todo a la mamá de Mayer Mizrachi, que sin duda las palabras de Mayer son muy ciertas. Hay muchos panameños y panameñas que están detenidos tras una celda, en una celda, y no cuentan con el poder adquisitivo, el factor económico para salir en libertad. Y recordemos siempre que el famoso Zúpalo Varela es porque él está diciendo allí que su caso fue totalmente por envidia, por odio, por maldad, por persecución política. Y lamentablemente así hay muchos que injustamente en la hora equivocada, en el momento equivocado, estaban allí. Así que nada, yo felicidades a Mayer y a todos los que lo siguen. Yo lo sigo, me encanta lo que hace. Cuando hay algo que criticar, se le critica. Claro que sí, yo no tengo ningún compromiso político con nadie. Gracias a Dios tengo un canal libre que no le rinde cuentas a nadie como los medios de comunicación tradicionales, que no los veo diciendo mucha vaina de esto. ¿Dónde están los medios? Ahí está el micrófono de los medios tradicionales. Tú los puedes ver. Tú puedes ver los micrófonos allí. Pero ¿cuántos hablaron de eso? ¿Cuántos publicaron eso en su prime time estelar en la noche? ¿Cuántos están hablando de eso ahora? No, esa noticia ya pasó. Ya pasó a la historia. Yo sé que Mayer Mizrachi le es una piedrita en el zapato a los dueños de esos medios. O tal vez no. Lo sabremos con el tiempo. Lo que sí es un hecho es que el gobierno de la tortuga, el gobierno del retroceso, es uno de los peores gobiernos, el segundo peor gobierno de la historia. Ya tú sabes cuál es el peor. Ah, ¿que no sabes cuál es? El gobierno de la oscuridad, que gracias a Dios hemos sobrevivido. Esperemos que en los próximos meses y los próximos años se haga justicia con esos dos gobiernos llenos de ratas que todavía están por ahí rondando y merodeando. De verdad. No, que no, la venganza, no, que la venganza no sea así. No, no se trata de venganza, se trata de justicia. Ante las injusticias como esta y la de muchos panameños y extranjeros en Panamá también. Bra.